Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Estamos listos para sumergirnos en el drama, la intriga y por supuesto, el romance que tanto nos gusta. Hoy, tenemos un plato fuerte, un plato que los fans de una de las parejas queridas de Turquía han estado esperando ansiosamente. Prepárense, porque vamos a hablar de Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. ¿Escucharon bien? Los rumores estuvieron volando, las evidencias se acumulan y el corazón superíndice 3N nos dice que algo grande estuvo pasando. ¿Será que Hande y Kerem estuvieron juntos otra vez? ¿Se ha producido una reconciliación superíndice 3N secreta? Vamos a desentrar más menos a este misterio juntos. Antes de que empecemos con todo, quiero recordarles a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que si les gusta estar al día con los últimos chismes de sus celebridades favoritas, con las noticias candentes y con los rumores jugosos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Y ahora sin preámbulos, vamos a lo que nos interesa, Hande y Kerem. La historia de Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin es una que nos atrapa superíndice 3, nos emociona superíndice 3 y también copyright N, nos entristeció superíndice 3 un poco cuando llegó superíndice 3 a su fin. Recordemos que estos dos talentosos actores se conocieron en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. La química entre ellos era innegable desde el principio. La magia traspasaba la pantalla y pronto, lo que empezó superíndice 3 como una relación superíndice 3N profesional, floreció superíndice 3 en un romance que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Los vimos juntos, felices, enamorados, disfrutando de viajes, compartiendo momentos especiales y alimentando nuestro sueño más menos de que el amor verdadero existe. Fueron la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, la personificación superíndice 3N del cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las cosas no siempre salen como las planeamos. Después copyright de un tiempo los rumores de crisis empezaron a circular. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron. Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus fans con el corazón superíndice 3N roto. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas y de la presión superíndice 3N mediática. En fin, lo importante es que su historia de amor llegó superíndice 3 a su fin. O al menos, eso creamos. Porque en las últimas semanas, las redes sociales han estallado con más menos pistas y coincidencias que sugieren que Hande y Kerem podrán estar dándole una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. Como lo oyen. Los fans observadores han notado detalles que no pueden ser mera casualidad. Empecemos por las coincidencias en sus ubicaciones. Tanto Hande como Kerem han sido vistos en momentos diferentes pero cercanos en el tiempo en los mismos lugares. Hablamos de restaurantes exclusivos, de hoteles de lujo y de incluso algunas ciudades fuera de Turquía. Que podrán ser coincidencias, que ambos tienen gustos similares y que frecuentan los mismos lugares. Pero, ¿tantas coincidencias juntas? Eso ya empieza a oler a algo Además de las ubicaciones, en las indirectas en las redes sociales. Ambos han publicado fotos y vídeos con mensajes sutiles, con frases que parecen estar dirigidas el uno al otro. Mensajes sobre segundas oportunidades, sobre el poder del amor y sobre la importancia de perdonar. ¿Será que ne envió dos más menos a trabu copyright de Instagram? Es muy probable. Pero la evidencia contundente, la que realmente ha encendido las alarmas y ha hecho que los fans se ilusionen, es la de un encuentro secreto que habrá tenido lugar hace apenas unos días. Según fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem fueron vistos juntos, en un ambiente muy romántico, en un restaurante a las afueras de Estambul. No hubo fotos ni vídeos, pero varios testigos aseguran haberlos visto conversando animadamente, riendo y compartiendo gestos de complicidad. Por supuesto, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estos rumores. Sus representantes se han mantenido en silencio, alimentando a la especulación superíndice 3N.
Pero como dice el dicho, cuando el ruo suena, piedras trae. Y en este caso, el ruo estuvo sonando con fuerza. Ahora bien, antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a planear la boda, es importante mantener la calma y analizar la situación superíndice 3n con objetividad. Es cierto que hay muchas más menos ales que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3n, pero también copyright n es cierto que podrán ser solo coincidencias o estrategias de marketing. Recordemos que ambos son figuras públicas y que su vida privada siempre estuvo bajo el escrutinio de los medios. Sin embargo, hay algo que no podemos negar, el cariño más menos o que el público siente por Andy y Kerem es inmenso. Su historia de amor, aunque breve, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de millones de personas. Y es por eso que la idea de una reconciliación superíndice 3n genera tanta expectación superíndice 3n y tanta ilusión superíndice 3n. Personalmente creo que hay algo de verdad en todos estos rumores. Creo que Andy y Kerem se estrau más menos han, que todavía sienten algo el uno por el otro y que estuvieron intentando, de alguna manera, reconstruir lo que se rompió superíndice 3. Quizás estuvieron tomando las cosas con calma, sin presiones, intentando aprender de sus errores y buscando una forma de hacer que la relación superíndice 3n funcione a largo plazo. O quizás simplemente son amigos que se quieren y se apoyan mutuamente. No lo sabemos con certeza. Lo que sabemos es que el tiempo dirá la verdad. Y nosotros desde este canal estaremos aquí para mantenerlos informados de cada detalle, de cada rumor y de cada confirmación superíndice 3n. Así que por ahora mantengamos la esperanza y crucemos los dedos para que Andy y Kerem encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Lo importante es que ambos tu copyright n bien y que sigan brillando con su talento y su carisma. Y llegamos al final de este vídeo lleno de intriga, de especulaciones y de esperanza. Hemos analizado las más menos ales, hemos revisado los rumores y hemos compartido nuestras propias opiniones sobre la posible reconciliación superíndice 3n entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una teoría, basada en la información superíndice 3n que hemos recopilado. La verdad final, solo la conocen ellos dos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias del espectáculo y escuchar sus opiniones. Por eso los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Andy y Kerem n juntos otra vez? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? Quiero saber lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con Mood S Chismes, Mood S Noticias y Mood S Romance. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero ahora esperen, que aún hay Mood S. Porque AQU en su canal favorito, no nos quedamos con la superficie. Vamos a profundizar en cada uno de estos puntos, a analizar las evidencias con lupa y a escuchar las voces que se alzan desde el corazón superíndice 3n de Estambul. Prepárense para el análisis exhaustivo de esta posible reconciliación superíndice 3n. Empecemos por las coincidencias en las ubicaciones. No hablamos de cualquier lugar, mis queridos chismosos. Estamos hablando de la crime. Ese restaurante exclusivo con vistas al bus superíndice 3 Esforo, donde solo se reservan mesas con meses de antelación superíndice 3n. Ese hotel boutique en Capadocia, conocido por sus suites de lujo y sus paseos en globo al amanecer. Y lo moon ese sorprendente de todo, esa escapada a las Islas Maldivas. Los fans Moon S.A.Q. Copyright Rimos han hecho un trabajo de investigación superíndice 3n digno del mismísimo Sherlock Holmes. Han comparado fotos, han analizado las sombras y los reflejos, y han llegado a la conclusión superíndice 3n de que Andy y Kerem se encontraban en los mismos paradisuacos escenarios prácticamente al mismo tiempo. Incluso han desenterrado fotos de otros copyright spells de los hoteles que, sin saberlo, capturaron a la pareja en el fondo, borrosa pero inconfundible. ¿Casualidad? Lo dudo mucho.
Porque, seamos sinceros, ¿cuántas parejas de exnovios deciden pasar sus vacaciones en el mismo resort de lujo, a miles de kilos superíndice 3 metros de distancia? Podrá ser una estrategia de marketing como decíamos antes. Pero, ¿será una estrategia inteligente, teniendo en cuenta la sensibilidad de los fans y el riesgo de generar falsas esperanzas? Creo que hay algo muy profundo detrás de todo esto. Y luego en las indirectas en las redes sociales. Las redes sociales. El campo de batalla moderno del amor y del desamor. Ande y Kerem, como buenos millennials, son maestros en el arte de la sutileza digital. Han evitado las declaraciones directas, las fotos explícitas y los me gusta comprometedores. Pero han sembrado el terreno con mensajes enigmáticos, con frases inspiradoras y con citas literarias que parecen hablar directamente al corazón superíndice 3N del otro. Ande, por ejemplo, publicó superíndice 3 hace unas semanas una foto suya mirando al horizonte con la siguiente leyenda: a veces el destino te da una segunda oportunidad. ¿A qué copyright N iba dirigido ese mensaje? ¿A un nuevo proyecto profesional? ¿A un viejo amor? Los fans no tardaron en relacionarlo con Kerem, recordando que ambos han hablado en el pasado sobre la importancia del destino en sus vidas. Y Kerem, por su parte, compartió superíndice 3 un vídeo suyo tocando la guitarra, interpretando una canción superíndice 3N de amor con una letra muy significativa. La canción superíndice 3N hablaba de perdu superíndice 3N, de segundas oportunidades y de la fuerza del amor para superar cualquier obstáculo. ¿Una simple coincidencia? No lo creo. Creo que Kerem estaba enviando un mensaje claro y directo a Ande, dice copyright dándole que estaba dispuesto a luchar por su amor. Pero la joya de la corona, la prueba reina de esta posible reconciliación superíndice 3N, es el famoso encuentro secreto en las afueras de Estambul. Según nuestras fuentes, que son tan confiables como el Horus superíndice 3 copo de Walter Mercado, Ande y Kerem se reunieron en un restaurante alejado del bullicio de la ciudad, un lugar conocido por su ambiente romántico y su discreción superíndice 3N. La cena duró superíndice 3 varias horas y, según los testigos, la pareja se mostró superíndice 3 muy cariu más menos osa y cercana. Se rieron, se contaron cosas al oído y se tomaron de las manos en varias ocasiones. No hubo besos ni abrazos apasionados, pero la química entre ellos era palpable. Parecían dos adolescentes enamorados, disfrutando de un momento de intimidad y complicidad. Por supuesto, esta información superíndice 3N hay que tomarla con pinzas, ya que no hay pruebas fotográficas ni vídeos que la respalden. Pero como dice el dicho, cuando hay humo, hay fuego. Y en este caso, el humo es denso y persistente. Creo que hay muchas posibilidades de que este encuentro secreto haya sido el detonante de una reconciliación superíndice 3N que se estaba gestando en silencio. Ahora bien, ¿les serán las razones de esta posible reconciliación superíndice 3N? ¿Copyright ha cambiado desde su separación superíndice 3N? Creo que hay varios factores que han influido en esta decisión superíndice 3N. En primer lugar, el tiempo. Como dice el refrán N, el tiempo cura todas las heridas. Creo que tanto Ande como Kerem han tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre su relación superíndice 3N, para analizar sus errores y para darse cuenta de lo mucho que se extraen más menos van. En segundo lugar, la madurez. Ambos han crecido personal y profesionalmente desde su separación superíndice 3N. Han aprendido a manejar mejor la presión superíndice 3N medio urtica, a priorizar sus necesidades y a comunicarse de manera efectiva. Y en tercer lugar, el amor. A pesar de los problemas y las dificultades, creo que Ande y Kerem nunca dejaron de amarse. Su amor era demasiado fuerte para ser borrado por la distancia, el tiempo o los malentendidos. Pero, les serán los obstáculos que tendrán que superar para que esta reconciliación superíndice 3N funcione? Creo que el principal desafío será la presión superíndice 3N medio, tica. Ande y Kerem son dos de las celebridades populares de Turquía y su vida privada siempre estuvo bajo el escrutinio de los medios. Tendrán que aprender a proteger su relación superíndice 3N de las críticas, los rumores y las especulaciones. Otro desafío serán sus agendas apretadas. Ambos son actores muy solicitados y tienen compromisos profesionales en diferentes países. Tendrán que encontrar la manera de pasar tiempo juntos, a pesar de sus horarios exigentes.
Y por último, tendrán que aprender a comunicarse de manera muy efectiva. En el pasado, la falta de comunicación superíndice 3N fue uno de los principales problemas de su relación superíndice 3N. Tendrán que ser muy honestos, muy abiertos y muy comprensivos el uno con el otro. En definitiva, la reconciliación superíndice 3N entre Ander Rafael y Kerem Bürsin es una posibilidad real, pero no es exenta de desafíos. Solo el tiempo dirá si esta segunda oportunidad se convertirá en un cuento de hadas con final feliz. Y mientras tanto, nosotros seguiremos a QU en su canal favorito, analizando cada detalle, cada rumor y cada confirmación superíndice 3N. Porque sabemos que ustedes, nuestros queridos chismosos, estudrene tan emocionados como nosotros con esta historia. No olviden dejar sus comentarios a QU abajo. ¿Creen que Ande y Kerem estén destinados a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Queremos saber lo que piensan. Y antes de despedirme definitivamente quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con Chismes, Noticias y Romance. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino.